Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por estar de nuevo esta semana acá. La semana pasada habíamos arrancado con el tema de experimentos monofactoriales y desarrollamos nuestro primer ejemplo en R de una comparación entre dos grupos, donde lo que hicimos fue aplicar la prueba T. Y la prueba T, pues si bien es sencilla de hacer, es es bastante útil para un montón de escenarios y ustedes se van a encontrar en conferencias científicas donde presentan promedios, se puede hacer la prueba T, pero sencillamente no lo hicieron. Empezamos Profe, a hablar, ajá, disculpe que le interrumpa, es por aquello. Nada más, hoy vamos a tener dos exposiciones, correcto. entonces, por aquello, con el tiempo, sí. Sí, sí, Muchas sí, gracias, sí, profe. sí, sí, tranquilidad con eso. Usted va a exponer, no Muy se me amable. preocupe. Y Kenneth también Pura va a vida. exponer. Muy bien. Entonces, habíamos también introducido el concepto de p-value. Empezamos a hacer ejemplos de p-value y tal vez ahí se enredó un poquillo el asunto. Me gustaría repasarlo rápidamente para que estemos alineados de lo que estamos hablando. Tenemos dos grupos. Tenemos el grupo A y tenemos el grupo B. La hipótesis nula es no hay diferencia entre los grupos. La hipótesis alternativa es si hay diferencia entre los grupos. Y metimos los datos a la herramienta R y obtuvimos un p-value y el p-value nos dio lo siguiente, 0.04. Nosotros habíamos definido inicialmente un alfa de 0.05. Entonces, el p-value darnos este 0.04, nosotros procedimos a rechazar la hipótesis nula. Decimos, es falso que no hay diferencias significativas entre los grupos. Sí las hay. Ahora veamos este p-value, ¿qué significa? ¿Pude haber cometido un error? Sí. ¿Cuál es la probabilidad de haber cometido ese error? Esta. ¿Me explico, William? Sí. Sí, correcto. Muy Sí. bien. ¿Y por qué si hay una probabilidad de que cometí un error, porque estoy rechazando la hipótesis nula? Nosotros definimos un rango de probabilidades donde decimos, de aquí para abajo, si la probabilidad es este valor o menos, acepto la probabilidad de cometer un error, pero para mí la hipótesis nula no va a ser verdadera. Entonces esto nos ayuda a visualizar un poquito el p-value. Recordemos que igual por mala suerte podemos estar cometiendo un error. Ese se llama el error tipo 1, que es rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Sin embargo, hay aplicaciones donde esto es decir, si mi probabilidad de error es menor al 5%, es lo suficientemente bueno. Las aplicaciones van a ser dependientes del contexto. Si nosotros estamos haciendo un algoritmo que procesa imágenes en tiempo real, para sacar nuestra tesis puede ser lo suficientemente bueno. Sin embargo, si es para implementarlo en un vehículo que se maneja solo y el 5% de las existe la probabilidad que un 4% de las veces se equivoque y tome una acción indebida, ahí necesitamos definir un nivel de confianza mayor. Entonces, para aplicaciones críticas, se llegan a definir alfas de 0.001. Ese es lo conocido como 5 nueves. Entonces, ¿cuánto es un valor de probabilidad aceptable para nosotros equivocarnos? Depende del contexto. Si hay vidas de por medio, nosotros queremos una confiabilidad alta. Y eso era parte de lo que habíamos hablado en la semana pasada. También la semana pasada desarrollamos este ejemplito que era para conversar un poco sobre la importancia de entender qué es lo que estamos haciendo. Aunque suene evidente, resulta que no siempre es el caso. Podemos tener un conjunto de datos, filtramos el outlier y en el ejemplo que desarrollé la semana pasada, el outlier era el único valor correcto. Entonces eso es nuevamente asociado a que tenemos que tener bastante presente lo que estamos haciendo. Y
Con eso vamos a hablar un poquito de las pruebas formales para la normalidad de los residuos.